Hola chicos, aquí nuevamente vamos a hacer un ejercicio del libro de Lind, edición 2008, la página 51, el ejercicio 41. ¿Qué nos dice? Los residentes de Carolina del Sur ganaron un total de 69.5 mil millones de dólares por conceptos de ingreso bruto ajustado. 73% del total correspondía a sueldos y salarios, 11% a dividendos, intereses y utilidades sobre capital, 8% a fondos para retiro y pensiones sujetas a impuestos, 3% a pensiones de ingresos por negocios, 2% a seguridad social y otro 3% a otras fuentes de ingresos. Nos dice que genere un gráfico de pastel que describe el desglose de ingresos bruto ajustado. Redacte un párrafo que resuma la información. Ok, en este ejercicio lo único que tenemos que hacer es un gráfico de pastel. En este gráfico de pastel vamos a poder distribuir los datos que nos están dando. El 73% corresponde a un total de los sueldos y salarios. Ese 73% es el valor que nos va a dar del ingreso de los 69.5 mil millones que ganaron como por concepto de ingreso bruto. Luego tenemos que hacer las distribuciones de cada uno. Un resumen que podemos dar acerca de este ejercicio es que el 73% de estos ingresos va a estar ubicado en esta parte, mientras que lo demás, multiplicado cada porcentaje por los 69.5 mil millones, van a estar distribuidos en esta forma. Entonces vamos a hacer otro ejercicio, el ejercicio 42 del libro del LIN, edición 2008, de la página 51. El ejercicio 42 nos dice, un estudio reciente de tecnologías domésticas informó el número de horas de uso semanal de las computadoras personales en una muestra de 60 personas. Se excluyeron el estudio a personas que laboran fuera del hogar y empleaban la computadora como parte de su trabajo. Entonces, el problema nos da esta tabla de datos, que en realidad son horas que las personas pasan en las computadoras. Luego, el problema nos dice organizar los datos en una distribución de frecuencia, cuántas clases sugeriría, qué valor para intervalo de clases se tiene que dar y generar un histograma. Entonces, primero, para ver el número de clases que nosotros debemos ver, tenemos que tener en cuenta este criterio. 2 a la k tiene que ser mayor que n. N es el número de la muestra o número de los valores que tenemos. En este caso tenemos que n es igual a 60, nos lo dice el ejercicio. Entonces, al buscar el valor de k lo podemos aproximar con un valor de 6, que es un valor entero. Luego, vamos a encontrar el intervalo de clase. ¿Cómo se encontraba el intervalo de clase? Debemos buscar el número máximo y el número mínimo. El máximo es 10.1, el mínimo es 0.4. El intervalo de clase es el máximo menos el mínimo sobre el número de clases que vamos a ver. Entonces, el intervalo de clase es 1.6 y lo podemos aproximar como 2. ¿Ok? Luego, para poder generar la distribución de frecuencias, nosotros debemos empezar con un intervalo. El intervalo sugerido es el mínimo menos 0.05. Entonces, el primer intervalo que vamos a empezar es 0.35 y de ahí tenemos que ir sumando 2 aproximadamente hasta completar los números de clases que son para 6. Seguimos igual con el ejercicio. El ejercicio nos decía organizar datos en una distribución de frecuencia, cuántas clases sugeriría y qué valor para intervalo de clases se tendría. Entonces, como vimos, las clases vamos a tener 6, ¿ok? Tenemos que el intervalo de clase va a ser aproximadamente 2. Entonces, nosotros vamos a organizar. Tenemos aquí, como tenemos 6 clases, vemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es lo que nosotros hemos encontrado. El valor mínimo al que va a empezar es 0.35, que está aquí. A 0.35 le vamos a sumar el intervalo de frecuencia, que es 2. Entonces 0.35 más 2 es 2.35. Luego 2.35 más 2, 4.35 y así sucesivamente, hasta llegar al último valor de las 6 clases que nos está diciendo el ejercicio. Bueno, que hemos recomendado en el ejercicio. Luego vamos a encontrar la frecuencia en cada intervalo de clase. Por ejemplo, entre 0.35 y 2.35 tenemos desde aquí hasta este punto. Vamos a contar la frecuencia de cada uno y la vamos a sumar o la vamos a poner en el intervalo de clase. Aquí tenemos, por ejemplo, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Entonces, la frecuencia es 11. Lo mismo para el siguiente intervalo entre 2.35 y 4.35. Después entre 4.35 y 6.35 y así sucesivamente. Entonces, anotamos la frecuencia en cada intervalo de clase para comprobar si está bien. Sumamos, debe darnos el total de datos que estamos analizando. En este caso eran 60 datos. Luego encontramos la frecuencia relativa, que es el valor NI, la frecuencia, sobre el total. De esa forma encontramos la frecuencia relativa, ¿ya? Ahora, la siguiente parte nos dice, elabore un histograma. ¿Cómo se elabora el histograma? En este caso vamos a hacer un histograma de frecuencias. Nosotros aquí tenemos la distribución de frecuencias
entre 0.35, 2.35, 2.35, 4.35, así sucesivamente hasta llegar a 12.35. Luego, cada una de estas tiene una frecuencia. Por ejemplo, entre 0.35 y 2.35 nos dice que la frecuencia es 11. Entre 2.35 y 4.35 igual, es 11. Luego entre 4.35 y 6.35 nos dice que es 18. Luego baja a 10 y así hasta terminar. Entre 10.35 y 12.35 no existe valor, por lo tanto el valor es 0. ¿Ya? De esa forma hemos terminado el ejercicio. Aquí seguimos en la página 51 del libro de Lind, edición 2008, con el ejercicio 43. El ejercicio 43 nos dice, Mary Lynch concluyó un estudio relacionado con el tamaño de las carteras de inversión en línea, acciones, bonos, fondos mutuos y certificados de depósito, en una muestra de clientes de un grupo de entre 40 y 50 años de edad. A continuación aparece el valor de las inversiones en miles de dólares de los 70 participantes. Entonces, tenemos estos datos, 70 datos de los que nos está dando el ejercicio, y nos dice que organice los datos en una distribución de frecuencia. Luego, ¿qué clase sugeriría o cuántas clases sugeriría? ¿Cuál es el valor que proporciona o que proporcionaría para el intervalo de clase en la parte A? En la parte B dice diseño un histograma. ¿Ya? Entonces, para encontrar la distribución de frecuencias, lo que nosotros hacemos, primero tenemos que tener en cuenta el criterio 2 a la k mayor que n, donde n es el tamaño de la muestra. En este caso, n es 70, que nos dan de datos, son todos los datos que están aquí. Entonces, k es aproximadamente 6.12. Como es 1 menor a 0.5, podemos aproximarle como 6. ¿Ya? Luego vamos a encontrar el intervalo de clase. ¿Cómo se calculaba el intervalo de clase? El valor máximo menos el valor mínimo. De todos estos datos que tenemos, nosotros debemos encontrar el valor máximo. El valor máximo es 1002.2 y también debemos encontrar el valor mínimo. El valor mínimo es 3.2. Luego de ello, el intervalo de clase, como les dije, es la diferencia entre el máximo y el mínimo sobre el número de clases que vamos a ver, donde K es el número de clases que vamos a tener en nuestra distribución de frecuencias, ¿ya? Encontramos este intervalo de clase 166.5, lo podemos aproximar como 167, un valor entero. Luego, como queremos una distribución distribución de frecuencias, tenemos que tener intervalos. El primer intervalo va a ser el valor menor al valor mínimo. ¿Cómo encontramos ese valor? El mínimo menos 0.05. Encontramos que es 3.15. A 3.15 le sumamos 1.67, ¿ya? Este valor le sumamos 1.67 y obtenemos este valor de aquí, 170.15. Luego, 170.15 le sumamos 167 y obtenemos 337.15. Esto hacemos sucesivamente hasta llegar a los 6 valores que nos dijo que tiene que ser el valor de K. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 clases en una distribución de frecuencia. Luego vamos a buscar la frecuencia entre estos intervalos, entre 3.15 y 170.15, vamos a ver cuántos valores existen. En nuestra tabla lo que debemos hacer es analizar. Entonces buscamos entre 3.15 y 170 los valores que corresponden. Al hacer eso encontramos que son 32 valores que están dentro de ese intervalo. Luego 170.15, pero como ya le tomamos acá en cuenta el 170, debemos tomar inmediatamente al superior. En este caso podría ser 170.20 o 171. Deberíamos ver cómo están nuestros datos. En este caso, en este intervalo van a haber 23 valores. Luego, entre 337.15, como ya fue tomado aquí, lo que hacemos acá es tomamos el inmediato superior. Entre este intervalo encontramos 8 valores. Y así sucesivamente. Para cada intervalo encontramos, por ejemplo, para el siguiente intervalo encontramos 4, para el siguiente intervalo encontramos un número, para el último intervalo encontramos 2 números. Si queremos ver si esto está bien, sumamos las frecuencias para cada intervalo y debe darnos 70, que es el número de la muestra que estamos analizando. Luego, tenemos que encontrar la frecuencia relativa. ¿Cómo se encontraba la frecuencia relativa? Es la frecuencia en cada intervalo sobre el número total de la muestra. En este caso, 70. Entonces, 32 sobre 70 nos da 0.45. 23 sobre 70, 0.32. De esa forma lo hacemos para todos. En esto sería la parte A, la distribución de frecuencias. Las clases que sugerimos es 6, el valor del intervalo es 167, en la parte A. La parte B nos dice un histograma. Lo que estamos viendo en el histograma es que conforme aumenta el ingreso, comienza a decaer hasta este punto de inflexión, pero estamos viendo que tiene una tendencia decreciente.